Voy a comprobar el valor de las resistencias que vamos a ocupar para la toma de mediciones. Lo primero que tengo que hacer es medir las resistencias en el ómetro. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia, la voy a comprobar, no digo por el momento el código de colores que le corresponde. Tengo una segunda resistencia que se las voy a poner aquí y una tercera resistencia. Estas tres resistencias las vamos a ocupar. Ahora, tengo aquí el ómetro. Esto es un osciloscopio que se puede ocupar como un multímetro, y en lo particular vamos a ocupar la opción para medir resistencia eléctrica. Entonces aquí me va a aparecer el valor de la resistencia medida. Tomo la resistencia y directamente en paralelo la voy a medir aquí. El valor de esta resistencia es de 10.01 kilo ohms. Voy a medir otra resistencia. La siguiente resistencia tiene el valor de 674 kilo ohms, o como lo marca el multímetro, .673 mega ohms. Cambió un poquito ahí, pero bueno, no hay problema. Y la tercera de las resistencias la vamos a medir. 22.08 kilo ohms. Con esos valores vamos a estar trabajando. Ahora voy a ocupar una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es de 5 volts. Voy a poner aquí la opción para medir voltaje. Y voy a medir las terminales de la fuente de alimentación. Veamos entonces el valor que nos da. Nos está dando menos 5 volts. Da menos 5 volts porque están invertidas las polaridades. La punta, en este caso de la fuente, la punta roja corresponde al positivo y este caimán verde corresponde al negativo. Aparece el signo menos porque están cambiadas las puntas. Si las regreso, rojo con rojo y este verde con negro, podemos apreciar que el valor que tiene la fuente de alimentación es de 5.040 volts. Inserté las resistencias en 3 lugares distintos. Aquí están conectadas de manera independiente sobre del protoboard. La intención es colocar la fuente de alimentación primero en una, medir el voltaje que tiene y la corriente, y ese mismo proceso hacerlo para cada una de las 3 resistencias, con la finalidad de que podamos entender cómo aplica la ley de Ohm. Vamos a iniciar con esta, posteriormente con esta y finalmente con esta. Pero repito algo muy importante, no están conectadas entre sí las 3 resistencias. Recordemos que la punta verde es negativo, lo voy a conectar de este lado, y la punta de color rojo es positivo, lo voy a conectar de este lado. Ahí esta resistencia ya tiene la alimentación de 5 volts. Lo que vamos a hacer es medir el voltaje y medir la intensidad o la cantidad de corriente que circula a través de esta resistencia. Lo mismo va a ocurrir con este y con este. Para medir el voltaje en la resistencia, lo que tenemos que hacer es únicamente colocar las puntas del osciloscopio, o en este caso del multímetro,
en paralelo, es decir, directamente como está aquí las puntas ya puestas. Recuerden que esta es positiva y la que yo estoy tomando ahorita es negativa. Entonces en el medidor, en este caso el voltímetro, nos va a invertir el signo, va a aparecer una cantidad negativa. ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer? Poner positivo con positivo y negativo con negativo. 5.038. La conexión está en paralelo. Para medir la corriente es necesario que el circuito se abra y el medidor se conecte en serie. Voy a cambiar la conexión del multímetro para poder medir la corriente. Primero lo desconecto. Sigue alimentado con los 5 volts. Ahora le voy a poner aquí en amperes. Ya está en autorrango, pero tengo que cambiar aquí la punta para poder medir la corriente eléctrica. En muchos de los aparatos de medición se tiene que hacer eso para proteger el equipo, y además de que es la manera que se hace para poder medir la intensidad de corriente. Ahora voy a medir la corriente que entra al circuito. Desconecto la terminal de la fuente de alimentación y esa terminal se la conecto a la punta del multímetro, y la otra punta, la que queda libre, la voy a conectar a donde estaba anteriormente conectada la punta de la fuente de alimentación. Como podemos observar aquí, 0.5, 0.49 miliamperes. Ese es el valor que da. Esta conexión es una conexión en serie. Veamos cómo está conectado aquí abajo. Voy a hacer una toma un poquito más de cerca. Vean cómo la punta roja de la fuente de alimentación está desconectada. La pusimos sobre de la punta roja del medidor, y la punta negra del medidor se puso a donde anteriormente estaba conectada la punta que corresponde a la fuente de alimentación. A esto se le denomina conexión en serie. Voy ahora a conectar el medidor en el otro extremo. Es decir, ahora regreso la punta de la fuente de alimentación al lugar en el que se encontraba. Está conectada en paralelo, está alimentando directamente a esta resistencia. Voy a medir del otro lado la corriente. Conecto ahora el negativo con el negativo, y para cerrar el circuito lo coloco aquí en donde estaba anteriormente conectada la fuente de alimentación. Veamos el valor que nos está dando. Nuevamente es 0.5 miliamperes o 49 miliamperes, perdón. El significado de esto es que la corriente que entra al circuito, en este caso constituido solamente por una resistencia, es exactamente igual a la corriente que sale. Bien, ahora de acuerdo a los valores que tuvimos del circuito, lo voy a dibujar aquí. Esta va a ser la fuente de alimentación. Corresponde a 5 volts. Voy a utilizar valores cerrados sin puntos decimales. Y voy a poner aquí la resistencia. Esta resistencia no tiene un valor, o no se los dije. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase, se supone que esta fuente de alimentación
genera una corriente eléctrica que le podemos llamar I. Este de aquí va a ser el voltaje total. Entonces tenemos dos datos. El voltaje total que medimos de la fuente de alimentación fue de aproximadamente 5 volts y la intensidad de corriente fue aproximadamente de 0.50 miliamperes. Lo que no conocemos es la resistencia. La ley de Ohm nos permite conocer la resistencia. Si recordamos, lo voy a poner en otro color, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que circula a través de una resistencia va a ser directamente proporcional al voltaje o caída de tensión que haya en esa resistencia e inversamente proporcional al valor en ohms de la resistencia. Hemos ocupado este triangulito para poder recordar más fácilmente la ley de Ohm. La intensidad la puedo poner aquí abajo, la resistencia también, y en la parte superior el voltaje o caída de tensión. De tal manera que si yo tapo aquí la letra I, voy a obtener automáticamente voltaje sobre resistencia, y es la fórmula que tengo aquí. Si quisiera encontrar el voltaje, tapo el voltaje y podemos darnos cuenta que abajo está tanto la intensidad como la resistencia. Es decir, voy a reescribir la ecuación. El voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Finalmente, si yo quiero encontrar el valor de la resistencia a partir de las otras dos variables, tapo la letra R y voy a obtener voltaje sobre intensidad. Es decir, la ecuación va a ser igual a voltaje sobre intensidad. De acuerdo a los datos que tenemos en el circuito, conocemos voltaje y además conocemos la intensidad. Si ocupo esos dos datos, puedo entonces saber el valor de la resistencia. La resistencia va a ser igual al voltaje o caída de tensión que hay en la resistencia dividido entre la intensidad de corriente que cruza o pasa a través de la resistencia. El voltaje es de 5 volts y la intensidad es de 0.50 miliamperes. Recordando que 0.50 miliamperes es lo mismo, lo voy a escribir aquí abajo, 0.50 miliamperes es lo mismo que 0.50 por 10 a la menos 3 amperes. Esta parte que está aquí, que corresponde al por 10 a la menos 3 o la potencia, esto que voy a marcar, significa que tengo que agregar 3 ceros hacia la izquierda de la cantidad que tenemos. Entonces va a ser 1, 2, 3. El resultado sería, a partir del punto, estos 3 ceros. 1, 2, 3 ceros y luego el número 50. 1, 2, 3. 0.50 miliamperes o 0.00050 amperes. Este cero antes del punto decimal no cuenta en la potencia. Entonces esta ecuación nos queda, por ejemplo, de la siguiente manera: 0.00050 amperes y arriba el voltaje de la fuente de alimentación. El resultado de esto lo podemos ver de la siguiente manera. Y si hacemos las operaciones, esto no es otra cosa más que, lo pueden hacer ustedes en la calculadora,
10 kilo ohms. Voltaje sobre amperes me dan ohms. Eso significa que la resistencia, cuyo valor inicialmente no conocíamos, ahora ya la conocemos a través de las variables de voltaje e intensidad. El valor que nosotros tenemos de esa resistencia es de 10 kilo ohms. He agregado las dos imágenes correspondientes. La primera a la resistencia que ocupamos para conectarle la fuente de alimentación de 5 volts, que es la imagen que corresponde al lado derecho, y del lado izquierdo la tabla de colores de resistencias para determinar su valor. Esta resistencia que tenemos aquí, la primera banda está de este lado y la última banda o cuarta banda está de este lado. Espero que se alcance a apreciar. La primera cifra significativa corresponde al color marrón. Eso es al valor 1. Lo voy a escribir aquí arriba. La segunda cifra significativa, voy a poner en otro color esto, es esta de aquí. Corresponde al color negro. Ese color negro, de acuerdo a la tabla que tenemos aquí a un lado, es 0. Ya estoy marcando en verde el 0. Y finalmente la tercera cifra, que es el multiplicador, lo voy a marcar con otro color aquí. Este multiplicador que está aquí, que corresponde a la tercera cifra, es el color naranja. El color naranja es 3. El factor de multiplicación corresponde a 1000. Aquí lo estoy marcando en color azul, 1000. Recuerden, es la tercera banda, por eso la tercera banda es el multiplicador. Significa entonces que este 10 lo debo de multiplicar por 1000. Y el resultado va a estar expresado en ohms. 10 por 1000 me da un valor de 10 ohms multiplicado por la letra K. Es decir, lo corrijo aquí, va a ser 10.000 ohms. O si ustedes gustan, lo pongo aquí, 10.000 ohms. No se vayan a confundir, este valor no es correcto. Así por sí solo no es correcto. Entonces la resistencia, de acuerdo al código de colores, es de 10.000 ohms. El valor, pues no los dio aquí. De acuerdo al voltaje y la intensidad que circularon a través de ella, nos dio 10.000 ohms, lo que corresponde al valor de acuerdo al código de colores.